Bendito sea el nombre de nuestro Dios. En el libro de Deuteronomios, capítulo 7, verso 9 al 10, está escrito de la siguiente manera: Conoce pues que Jehová es Dios fiel, y que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta por 1000 generaciones, y que dé el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. He traído este pasaje bíblico, hermanos, porque quiero compartir un mensaje el día de hoy con ustedes acerca de los hombres que terminaron perdiendo la vida delante del Dios Todopoderoso por su pecado, por su maldad. Y hoy vamos a conocer, hermanos en Cristo, los diferentes motivos y causas por las cuales estos hombres terminaron perdiendo sus vidas en todo el recorrido de la Biblia. Y he tomado muchos ejemplos de momentos épicos en las Escrituras donde hombres terminaron cayendo muertos en las manos del Dios vivo. Hay un pasaje bíblico, hermanos en Cristo, que está escrito en el libro o en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 31. En la palabra de Dios dice de la siguiente manera: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy vamos a conocer, hermanos en la fe, el por qué todos estos pasajes están escritos en la palabra del Señor. Y hoy vamos a conocer más que todo la verdadera causa, la intención de este pasaje bíblico, como lo escribe la carta a los Hebreos. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y hoy vamos a conocer el celo, la justicia de Dios. Vamos a conocer el juicio de Dios en todo el recorrido de la Escritura. Y he traído varios pasajes bíblicos para mostrarles a los hombres que cayeron muertos por alguna u otra razón delante de la presencia de Dios. En el libro de Génesis, hermanos, a la altura del capítulo 38, verso 7, se narra aquí la historia según este pasaje bíblico. Y Onán dice en este pasaje: y Onán sabía que la descendencia no sería suya. Y acontecía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, derramaba su semen en tierra para no dar descendencia a su hermano. Entonces, hoy voy a enseñarles, hermano, un poquito acerca de este pasaje bíblico que les acabo de leer. Onán, dice la Escritura, que era hermano de su hermano mayor, primogénito de Judá. Judá se casó con una mujer cananea y descendió a tierra de los cananeos. Y llegó a la casa de un hombre, de un varón llamado Súa, y tomó a una de sus hijas y se llegó a ella. Y en ese encuentro sexual que Judá, hijo de Jacob, tuvo con esta mujer, le nacieron 3 varones. El primogénito se llamaba el segundo se llamaba Onán y el último se llamaba Sela. Pero este hombre llamado la palabra de Dios dice que era malo delante de la presencia de Dios y Dios lo mató. La palabra no nos enseña la causa, el motivo por lo que Dios le quitó la vida al primogénito de Judá. Pero sin embargo dice la palabra de Dios que era malo y por eso Dios lo mató. Entonces, este hombre llamado Judá, padre de se acerca a Onán, su segundo hijo, y le dice que tome a la mujer de su hermano y que le levante descendencia a su hermano muerto. Entonces, su hermano, como sabía, dice la Escritura, que la descendencia no iba a ser suya, entonces tenía relaciones sexuales con su cuñada, que ahora era su verdadera esposa, porque la había tomado, porque así lo mandaba la ley. Y entonces cada vez que se llegaba el momento donde él tenía que vertir su semen adentro de esta mujer para que ella que concibiera a su hijo, entonces dice la palabra que este hombre vertía afuera, no terminaba dentro de ella. Y lo que pasó, hermano, que esto, dice la palabra, desagradó al Dios Todopoderoso, porque este hombre estaba interrumpiendo lo que era el linaje de la palabra de Dios. Y por esta causa el Señor también termina quitándole la vida a este hombre, al segundo hijo de Judá llamado Onán. Entonces, cuando nosotros leemos todos estos pasajes bíblicos, nos damos cuenta, hermanos en Cristo, de que
Judá, padre de estos muchachos, se comienza a preocupar porque él creía que esta mujer quizás estaba maldita y por causa de ella ya le había matado Dios al primogénito llamado y al segundo llamado Onán. A este hombre llamado Judá le quedaba un último hijo, pero este hijo era menor de edad, estaba muy pequeño. Entonces él le dice a la esposa de ellos que se volviera a casa de ellos, que esta muchacha se llamaba Tamar, y le dice a Tamar: vuélvete a casa de tus padres, y cuando mi hijo Sela alcance su madurez, entonces yo te lo entrego como hijo, como esposo, perdón. Pero ahí vamos a ver, hermanos en Cristo, que la historia continúa y que este hombre tenía miedo de entregarle a su hijo para que Sela, su hijo, no muriera en las manos de esta mujer, porque él pensaba que era la mujer, o por culpa de la mujer, que Dios los estaba matando. Entonces, ahí continúa la historia, pero no quiero hablar de todo lo que pasó al final, hermanos en Cristo, porque ahí se volvió un drama esta historia. Nomás quiero mostrarles, hermanos en la fe, el motivo, la causa por la cual estos hombres perdían la vida delante del Dios Todopoderoso. Y ya les he hablado el por qué Dios mató al primer hijo de Judá, que es uno de los primeros momentos que miramos en la Escritura, donde un hombre cae muerto por las manos del Dios viviente. Y después el segundo de Judá termina cortado de este mundo por la misma manera. Pero vamos a seguir avanzando en este estudio bíblico, hermanos, y nos vamos a dar cuenta de que hubieron diferentes causas y diferentes motivos por los cuales Dios terminó quitándole la vida a otros hombres aquí en las Escrituras. Rápidamente nos acercamos en este estudio bíblico, hermano, y nos acercamos hasta Levítico, y nos encontramos en el libro de Levítico a los hijos de un sacerdote llamado Aarón, que también terminaron cayendo presos en las manos del Dios viviente, y Dios les termina quitando la vida, aunque eran hijos de sacerdote. Entonces el Señor, porque cometieron un pecado, les termina cortando la vida. Y el texto bíblico dice en Levítico capítulo 10, verso 1 al 20, está escrito de la siguiente manera: Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno sus incensarios y pusieron fuego e incienso en ellos, y ofrecieron delante del Señor un fuego extraño, que él nunca le mandó ofrecer. Entonces de la presencia del Señor salió fuego, que los quemó y murieron delante del Señor. Estos dos varones, que también eran hijos del sacerdote Aarón, cayeron muertos en la presencia misma del Dios viviente, porque ellos tomaron incienso y ofrecieron un fuego extraño a Dios, que Dios no les había pedido. Entonces estos dos varones ofrecen este incienso, y de la presencia del Dios mismo sale fuego y los consume y los termina matando. Hermanos en Cristo, lo que podemos ver en este pasaje bíblico es que cuando nosotros incurrimos en pecados que son de muerte, como lo enseña el apóstol Pablo en una de sus cartas, que hay pecados que son de muerte y hay pecados que no son de muerte. Así lo enseña la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Entonces, pecados de muerte, hermanos en Cristo, son este tipo de pecados. El no quererle levantar descendencia a su hermano en la ley, esto era un pecado de muerte. El tocar o hacer procedimientos o manejar procedimientos bíblicos en la presencia de Dios que eran contra la ley, como Dios lo había mandado, que Él había escogido un tipo de incienso que los sacerdotes debían de ofrecer o quemar delante de la presencia de Dios. El oponerse a esto y hacer experimentos en la presencia de Dios con otro tipo de incienso que no era el que Dios había escogido, también este era pecado de muerte y era castigado con una sola pena: la muerte en la misma presencia de Dios. Los hijos de Aarón terminan muertos y caen ahí, Nadab y Abiú, y caen muertos porque ofrecieron un fuego extraño en la presencia de Dios. Y cuando hablamos del celo de Dios, cuando hablamos del Dios Altísimo, Dios es un Dios celoso. Por eso la palabra de Dios dice: horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Porque caemos e incurrimos en pecados, hermanos en Cristo, que a Dios no le agradan, y esto puede ser la causa por la cual Dios nos puede cortar de este mundo. Y lo que quiero enseñar no es que es un Dios que es violento, que es un Dios despiadado, que es un Dios que no tiene compasión, sino enseñarles a ustedes por medio de la palabra de Dios que Dios sí tiene orden, hermano, y que debemos respetar al Dios Todopoderoso para que nosotros no incurramos en este tipo de delitos o de pecados, para que no caigamos muertos delante de la presencia de Dios. Lo que quiero enseñar es aspectos de la santidad, aspectos del poder que hay en nuestro Dios,
aspectos maravillosos que hay en la persona de Dios, que Dios es un Dios que debemos nosotros tomar seriamente, con delicadeza y con mucha reverencia. Pasamos más adelante al primer libro de Samuel, a la altura del capítulo 4, verso 16. Está escrito de la siguiente manera: los hijos de Elí, hermano, de otro sacerdote llamado Elí, que de cierta manera no ofrecían incienso extraño delante de la presencia de Dios, sino que ellos incurrieron, a diferencia de los hijos de Aarón, en un pecado totalmente diferente. Estos se metieron con la ofrenda del Señor, con lo santo, con lo puro, con lo agradable. Las ofrendas, hermanos, presentadas al Dios Todopoderoso, son momentos muy sagrados delante de la presencia de Dios. La ofrenda es algo muy sagrado en la mira, en la presencia, a la vista de nuestro Dios. Entonces, estos hombres, como no amaron y no respetaron la presencia de Dios y menospreciaron las ofrendas que el pueblo de Israel traía a la casa del Señor, y hacían lo malo delante del Dios Todopoderoso, fornicaban con las mujeres, por este pecado Dios los termina cortando de este mundo. Entonces dice aquí la palabra de Dios: y dijo pues aquel hombre a Elí: yo vengo de la batalla y he escapado hoy del combate. Y Elí le dijo: ¿qué ha acontecido, hijo mío? El mensajero respondió diciendo: Israel huyó delante de los filisteos, y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. También tus dos hijos, Ofni y Finés, fueron muertos, y el arca del pacto ha sido tomada. Aquí miramos los momentos finales, cuando ya la palabra de Dios se había cumplido contra la casa de Elí. Dios ya había dicho que había de cortar él a sus dos hijos. Y aquí miramos el momento cómo los hijos de Elí terminaron muriendo por el pecado que cometieron, porque se metieron con lo más sagrado, con lo más santo. Es por eso que nosotros, cuando presentamos ofrenda a Dios, debemos presentarla con reverencia, porque este es un momento muy santo, muy sagrado delante de su presencia. Y los que administran las ofrendas del Señor también tienen que tener esta delicadeza de amar de todo corazón las ofrendas que el pueblo de Cristo ofrece en su presencia. Debemos nosotros ser buenos administradores de los recursos del Dios Todopoderoso, tener reverencia a las ofrendas que el pueblo ofrece delante de la presencia de Dios. Cuando los administradores, por decir los pastores, ministros que administran las finanzas de Dios, deben de tener respeto y mucha delicadeza cuando se trata de tocar las ofrendas de Dios, cuando se trata de hacer cosas que no van de acuerdo a la presencia de Dios o de acuerdo a la voluntad de Dios, con los recursos que entran a la casa de Dios. Cuando hay una mala administración en las finanzas de los ministerios, ahí es donde debemos tener cuidados, hermanos en Cristo. Cuando los fondos, cuando los ingresos económicos que el pueblo trae a la casa del Señor son mal administrados y son desviados para cosas que no honran al Dios Todopoderoso, ahí debemos tener nosotros cuidado con este tipo de cosas, porque estos varones menospreciaron las ofrendas del Señor, los cultos del Señor, y Dios los termina matando también, porque se involucraban por las mujeres que venían a velar a la casa de nuestro Dios. Entonces, continuamos avanzando ahí, hermanos, y miramos que los hijos del sacerdote Aarón y los hijos de Elí caen muertos. Entonces, miramos nosotros más adelante que los hijos de una israelita que se había casado con un israelita que se había casado con un egipcio, también vamos a ver en la escritura cómo Dios termina matando a este hombre por su pecado. Conozcamos el pecado que este hombre cometió, hermanos, en las escrituras, y nos vamos a dar cuenta que eran pecados que son de muerte, que son pecados que Dios nos puede cortar la vida. Ya miramos que tocar la ofrenda del Señor, esto puede traer consecuencias, que cometer pecados en la misma presencia de Dios, en la casa del Señor, esto trae consecuencias. Miramos en la escritura que no querer levantar descendencia a su hermano, en la ley también esto traía la muerte. Y miramos aquí, hermanos, en el Levítico capítulo 24, que se lo voy a leer rápidamente, a la altura del capítulo 11 al 16. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pero el hijo de una mujer israelita, al lanzar una maldición, pronunció el nombre. Así que se lo llevaron a Moisés. El nombre de su madre era Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan, y lo pusieron bajo arresto hasta que el Señor le dijera qué hacer con él. Entonces el Señor dijo a Moisés: saca al blasfemo fuera del campamento. Quienes lo
hayan oído, impondrán las manos sobre su cabeza, y toda la asamblea lo apedreará. Diles a los israelitas: todo el que blasfeme contra su Dios sufrirá la consecuencia de su pecado. Además, todo el que pronuncie el nombre del Señor y lo maldijere será condenado a muerte. Toda la asamblea lo va a apedrear, sea extranjero o nativo. Si pronunciare el nombre al maldecir, será condenado a muerte. El maldecir el nombre de nuestro Dios, el maldecir el camino del Dios Todopoderoso, este es un pecado de muerte que trae también el que nosotros perdamos la vida delante de la presencia de Dios. Aquí miramos que un hijo de una mujer israelita llamada Selomit maldijo el nombre. Otra versión dice que maldijo. Esta palabra de Dios aquí que las acabo de leer dice que blasfemó, pero en la Reina Valera dice que maldijo el nombre del Dios Todopoderoso, y por eso Dios lo mató. Los que lo escucharon pusieron las manos sobre él y fueron los primeros en arrojar las piedras sobre este hombre, y después toda la congregación termina matando a este hombre, y Dios termina dando mandamiento de que todo aquel que sea hijo de él, que maldiga el nombre de su Dios, o que no sea hijo de él, que maldiga el nombre de su Dios, seguramente, hermanos en Cristo, caerá muerto delante de la presencia de Dios. Hay hombres que no han alcanzado la edad viril, hermanos, porque se han ensoberbecido en contra de nuestro Dios y han maldecido el nombre del Señor y han caído muertos. El presidente de Venezuela, hermanos, con todo el respeto a mis hermanos venezolanos y a todo el pueblo de Venezuela, este hombre era enemigo del pueblo de Israel y maldecía al Dios de Israel y maldecía a la nación de Israel. Y desde ahí donde él maldijo, desde ahí le salió un cáncer y lo mató, porque estos son pecados de muerte. Y estos pecados Dios los va a castigar a cualquiera que se meta con el nombre o con la descendencia que él santificó para hacer de ellos su morada, para hacer de ellos su nación. Dios le va a cortar la vida, hermano. Todos los hombres que aquí en este mundo han maldecido el nombre de nuestro Dios han sido cortados, han caído muertos delante de la presencia de Dios. Y es por eso que les he traído estos pasajes bíblicos, hermanos, para enseñarles que nosotros debemos conocer las Escrituras para no caer nosotros como gente incauta que no conoce el camino del Señor y caer muertos en la mano de nuestro Dios. Hay otro varón, hermano, que porque se hizo un procedimiento malo en la Escritura y se desconocía totalmente la palabra, los procedimientos que Dios, las ordenanzas que Dios había mandado en la ley. Un hombre llamado Usa, que terminó perdiendo su vida por culpa de un rey llamado David, que no supo cómo mover el arca del pacto, porque no se informó de qué manera o quiénes debían tocar el arca del pacto, y este hombre termina perdiendo la vida. Y lo miramos a la altura del segundo libro de Samuel, capítulo 6, versos 6 al 10. Está escrito de la siguiente manera, para que miren ustedes, hermanos, cómo este varón termina perdiendo la vida. Al llegar al campamento de Nacón, los bueyes tropezaban, pero Usa extendió las manos y sostuvo el arca de Dios. Entonces la ira del Señor se encendió contra Usa por su atrevimiento y lo hirió a muerte, de modo que Usa murió junto al arca del pacto. ¿De qué sirve, hermanos en Cristo, caminar junto a la presencia de Dios si por cometer un pecado como esto, hermano, terminamos cayendo muertos junto a la presencia de Dios, que era el arca del pacto? ¿De qué sirve ir en pos de Dios así, de esta manera, con esta ignorancia tan terrible, hermanos, en el camino de Dios, si podemos cometer pecados por ignorancia que nosotros no sabemos y terminamos nosotros perdiendo nuestra vida, o nuestros hijos terminen perdiendo sus vidas, porque cometieron pecados como estos, pecados de muerte, hermanos en Cristo? Usa no era verdadero sacerdote. David había tomado a ciertos hombres, los había purificado y había montado el arca del pacto en una carreta de bueyes con una yunta de unas vacas que no habían sido ungidas anteriormente. Y ahí este hombre montó el arca del pacto, y como la carreta de bueyes tropezaba, este hombre cae incauto tocando el arca de Dios y cae muerto ahí, hermanos, por los pecados de ignorancia. A esto se le puede llamar un pecado de ignorancia de parte del rey David. Porque en la ley estaba escrito que el arca del pacto debían ser cargadas solo por los sacerdotes, hermano, y debían purificarse para llevar el arca del pacto. El arca del pacto tenía 2 anillos
por cada lado, uno en cada punta, y habían unas varas de acacia que traspasaban, y los sacerdotes debían cargarla en hombros. Si los sacerdotes hubieran llevado el arca del pacto cargada en sus hombros como mandaba la ley de Moisés, este hombre no hubiera caído muerto, porque esto estaba diseñado porque el arca tenía que pasar por caminos pedregosos, por lugares difíciles de transitar. Pero si la llevaban en hombros, era posible que el arca del pacto cruzara al otro lado sin necesidad de usar carretas de bueyes, como terminó cometiendo este error el rey David, y termina costándole la vida a este hombre que por detener el arca del pacto cae muerto en la presencia de Dios. Ahora bien, hermanos en Cristo, aquí miramos nosotros otro pasaje bíblico de un hombre que se llamaba Pérez, ¿verdad? Usa, se los acabo de leer. Pero en el Antiguo Testamento miramos en el primero libro de Samuel, capítulo 25, verso 38, una historia de un hombre llamado Nabal, que le negó provisión al rey David, que David había cuidado su rebaño en el desierto. Este hombre se negó a prestarle ayuda a un ungido del Señor, y Dios lo termina hiriendo porque se negó a darle pan a David y a sus hombres. Este también es un pecado de muerte en la presencia de Dios. David estaba debatiéndose con sus hombres en el desierto entre la vida y la muerte, y este era un hombre que había sido escogido de parte de Dios, y había sido derramado el aceite de la santa unción sobre David para que fuera rey en el pueblo de Israel. Y este hombre que le había hecho bien y misericordia a Nabal y a sus hombres en el desierto y a todo lo que él tenía, este hombre pide ayuda de Nabal, y Nabal le termina negando la ayuda al rey David, y lo termina saheriendo y termina criticando y murmurando de David, diciendo que David no era nadie, que era hijo de Isaí, que era un criado que huía de las manos del Señor, que era un rebelde que huía de la presencia de Saúl, y le negó todo auxilio al rey David, y Dios termina cortándole la vida a Nabal. Entonces, no le voy a contar la historia porque la historia es muy larga, pero la puede estudiar usted ahí en el primer libro de Samuel, a la altura del capítulo 25 en adelante. Usted puede leer toda la historia bíblica, pero solo le voy a leer cómo murió este hombre, y dice la palabra de Dios de la siguiente manera: unos días después el Señor hirió a Nabal, y así murió, dice la palabra de Dios. Entonces, bendito sea el nombre de nuestro Dios. Hay otro pasaje bíblico, hermanos en Cristo, de un hombre que era varón de Dios, profeta, que había venido de Judá, y que Dios le había dado la comisión de profetizarle al rey Joram, que estaba ofreciendo sacrificios en un altar, quemando incienso en un altar, cosa que Dios no le había llamado a este rey Joram a que lo hiciera. Y Dios levanta un profeta desde Judá y lo manda que profetice contra el altar que estaba allí en Judá. Y entonces este hombre, Dios le dice que no coma pan ni que no beba agua en la tierra de ahí de Israel. Y este hombre termina desobedeciendo la palabra del Señor. Y un profeta viejo que había en esa ciudad lo termina convenciendo a este varón de que coma y que beba, que él había recibido palabra del Señor, que le diera comer. Y le cuenta una historia toda llena de falsedad, hermano. Y porque este hombre termina desobedeciendo la palabra del Señor y los mandamientos que Dios le había dado, entonces cuando venía de regreso para su lugar de origen, entonces este hombre cae muerto en las manos de un león, y un león lo mata. Pecados como esto, hermanos, que Dios nos puede quitar la vida por desobedecer la palabra de Dios y por no hacer los procedimientos como Dios nos dijo que lo hiciéramos, hermanos. También podemos perder nuestra vida delante de la presencia de Dios. Pecados de desobediencia, cuando nosotros le fallamos a Dios y no nos ajustamos a la palabra del Señor, entonces Dios nos puede castigar, hermanos en Cristo. Ya para terminar este mensaje, les voy a leer en el Nuevo Testamento a otro hombre que Dios le quitó la vida porque no honró a Dios y le robó la gloria al Señor. En el libro de Hechos, capítulo 12, verso 21 al 23, está plasmado el texto bíblico, y dice de la siguiente manera: y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor lo hirió, y por cuanto no dio la gloria a Dios, expiró comido por gusanos. Entonces, el robarle la gloria a Dios, el quitarle la gloria a Dios, hermanos, esto es un pecado de muerte. Ustedes se recuerdan, hermanos en Cristo, ustedes que son bien estudiosos de la palabra del Señor, que Moisés cometió un pecado semejante a este pecado que Herodes cometió.
Y Moisés no santificó al pueblo, al Dios mismo, cuando Dios hizo el milagro, cuando hizo brotar agua de la peña, que Moisés golpea con su vara la roca, y entonces Dios le da manantiales de agua al pueblo de Israel y a sus ganados, y el pueblo termina bebiendo. Ese día, hermano, Moisés no santificó al Dios Todopoderoso, no le dio la gloria a Dios delante de su pueblo, y este pecado a Moisés le termina costando el no entrar a la tierra prometida. Este tipo de pecados de robarle la gloria de Dios a Dios y no santificar a Dios delante del pueblo, cuando Dios nos usa para hacer un milagro, hermano, este es un pecado terrible delante de la presencia de Dios. Dios nos puede cortar no solo la vida, te puede cortar tu ministerio, puede acabar con tu llamado, y a Dios no le importa que tú tengas un llamado grande, hermano, pero si nosotros no aprendemos a ser humildes delante de la presencia de Él y le robamos su gloria, entonces Dios nos puede cortar de este mundo. Estos son todos los hombres que perdieron sus vidas en el Antiguo y Nuevo Testamento, hermanos en Cristo, por pecados terribles, cada uno diferente del otro. Juzgue usted, hermano, cómo Dios condenó a muerte a todos estos hermanos del Antiguo Testamento, cómo terminaron muriendo, hermanos, por pecados de ignorancia. Cada uno era diferente. Cada muerte es diferente el uno del otro. Cada pecado era muy diferente, hermano. Y aquí hemos aprendido a conocer, conforme a la palabra de Dios, los pecados por los cuales nosotros podemos perder la vida. Hoy hemos entendido, como lo dice Hebreos, como lo dice la carta de Hebreos capítulo 10 verso 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Hoy hemos conocido por qué estos textos bíblicos están escritos en la palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si tú has cometido un pecado semejante a esto y todavía estás vivo delante de la presencia de Dios, corre a Jesucristo su Hijo y pídele perdón a Dios, que aún estás a tiempo, hermano o hermana que me estás viendo por este video, y arrepiéntete de tu pecado y pídele perdón a Dios, que seguramente Dios es un Dios compasivo y misericordioso y tendrá compasión de ti y te perdonará tu maldad. Este es el mensaje, hermanos en Cristo, que yo quería compartir el día de hoy. Nos veremos el próximo fin de semana, si la voluntad de Dios así lo permite, para traer un nuevo mensaje del Evangelio del Reino de los Cielos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes, hermanos en Cristo. Shalom a todos ustedes, hermanos en la fe, y gracias por conectarse con este su servidor y ver su video. Si todavía usted no se ha suscrito a este canal, hermano en Cristo, suscríbase a este canal y comparta estos videos para que sean de edificación y alcancemos a través, ¿verdad?, unidos cada uno de nosotros, a más familias para que vengan al conocimiento de nuestro Dios. En el nombre de Cristo Jesús se les bendice y se les ama. Paz de Dios sobre cada uno de ustedes y sobre toda su familia y sobre el ministerio. En el nombre de Jesús. Amén y amén.